Well, mourners were left stunned when a woman knocked on her coffin during her own wake. This is the stuff of nightmares here. New details tonight on a Bay Area mystery that dates all the way back to the 1870s. Authorities have now been able to identify the little girl who was found in a sealed coffin underneath a home in San Francisco a year ago today. It's all mythology, it's all fake, but in reality, it's not all fake. These people left behind such detailed records and information. Some of these conspiracy theories have turned out to be true. Ubicada en el corazón de Bretaña, Francia, se encuentra la histórica ciudad de Rennes. Esta antigua ciudad, fundada por una tribu gala en el siglo II a.C., ha experimentado siglos de crecimiento y transformación. Hoy en día, Rennes es una metrópoli bulliciosa con más de 200.000 habitantes, pero son los secretos bajo su superficie los que han cautivado recientemente al mundo. Bajo el sitio de un antiguo convento medieval en Rennes, se realizó un descubrimiento notable. El convento de los Jacobinos, construido originalmente en 1369, sirvió como un importante lugar de enterramiento para los altos estratos de la sociedad de Rennes. Este edificio dominicano era un lugar donde la élite de la ciudad elegía descansar, subrayando su importancia histórica. Pero, ¿qué llevó a la NASA a involucrarse con este antiguo sitio? Puede parecer sorprendente al principio, pero la experiencia de la NASA en tecnologías avanzadas de imágenes y conservación se ha vuelto invaluable en los descubrimientos arqueológicos. Con la transformación del una vez grandioso convento de los Jacobinos en un centro de convenciones de última generación, había una necesidad urgente de examinar y preservar cualquier artefacto histórico antes de que pudieran comenzar las obras. Ahí es donde la colaboración de la NASA con el Instituto Nacional Francés de Investigación Arqueológica Preventiva desempeñó un papel influyente. Entre 2011 y 2013, un equipo dedicado de arqueólogos excavó meticulosamente el sitio del antiguo convento. Descubrieron aproximadamente 1.300 entierros que datan del siglo XIV al XVIII. Pero fue un hallazgo en particular el que dejó a todos asombrados. Un ataúd de 350 años de antigüedad. Imagina la emoción y curiosidad que debió llenar el aire cuando los investigadores desenterraron este antiguo ataúd. Entre los esqueletos y restos, destacaron 5 ataúdes forjados en plomo. Uno de estos ataúdes estaba encajado de forma apretada bajo una de las paredes del antiguo convento, lo que lo hacía particularmente difícil de retirar. En 2014, los arqueólogos finalmente lograron extraerlo, revelando algo verdaderamente extraordinario. ¿Qué encontraron dentro de este ataúd que los dejó tan atónitos? La respuesta radica en la conservación del cuerpo, pero también en la importancia histórica del individuo enterrado en su interior. Al abrir el ataúd sellado, se encontraron con el cuerpo extraordinariamente bien conservado de una mujer aristócrata que había muerto hace más de 350 años. Sus restos, junto con su ropa y objetos funerarios, estaban asombrosamente intactos, proporcionando una rara visión del pasado. Este descubrimiento planteó numerosas preguntas. ¿Cómo había permanecido el cuerpo tan bien conservado durante siglos? ¿Quién era esta mujer y cuál era su historia? Estas preguntas solo profundizaron la intriga en torno al hallazgo. La participación de la NASA en este descubrimiento fue decisiva. Sus técnicas avanzadas de imágenes permitieron exámenes no invasivos del ataúd y su contenido, ayudando a preservar la integridad del hallazgo. La experiencia de la NASA en el control ambiental fue importante para prevenir la rápida descomposición que típicamente sigue a la exposición de restos antiguos al aire moderno. A medida que el convento de los Jacobinos se transforma en un moderno centro de convenciones, este increíble descubrimiento arqueológico subraya la importancia de preservar la historia. La colaboración entre la NASA y el Instituto Nacional Francés de Investigación Arqueológica Preventiva protegió valiosos artefactos históricos, pero también aportó nuevos avances tecnológicos al campo de la arqueología. Continuaremos explorando este tema, analizando los intrigantes detalles del ocupante del ataúd,
así como la importancia histórica de la ubicación. ¿Qué secretos llevó ella al más allá y qué pueden enseñarnos sus asombrosamente bien conservados restos? El viaje comenzó entre 2011 y 2013, cuando un equipo dedicado de arqueólogos del Instituto Nacional Francés de Investigación Arqueológica Preventiva fue convocado para inspeccionar el área. Su tarea era asegurar que cualquier artefacto histórico fuera preservado antes de que el sitio se transformara en un moderno centro de convenciones. Durante su meticulosa excavación, el equipo descubrió aproximadamente 1.300 entierros que datan del siglo XIV al XVIII. Entre ellos, 5 ataúdes de plomo destacaron por su construcción y conservación únicas. Con el uso de radar de penetración terrestre y otras técnicas no invasivas, la NASA brindó un apoyo significativo en la localización y excavación segura de los ataúdes sin dañarlos. Esta colaboración enfatiza el compromiso de la NASA con la preservación de la historia a través de la innovación tecnológica. Uno de los ataúdes de plomo, encajado de forma apretada bajo una de las paredes del antiguo convento, resultó particularmente desafiante de remover. En 2014, después de una cuidadosa planificación y ejecución, los arqueólogos finalmente lograron extraerlo. El momento de abrir el ataúd estuvo lleno de anticipación. Al levantar la tapa, los investigadores se encontraron con una visión asombrosa. El cuerpo extraordinariamente bien conservado de una mujer aristócrata que había muerto hace más de 350 años. El estado del cuerpo era nada menos que milagroso. El cuerpo estaba tan bien conservado que incluso la ropa y los objetos funerarios estaban intactos. La mujer estaba vestida con un sombrero de lana, una camisa de lino, una capa y una prenda parecida a una bufanda conocida como casulla. También llevaba calentadores de piernas y un par de zapatos de cuero con suela de corcho. Un crucifijo fue colocado en sus manos entrelazadas y su brazo derecho llevaba un escapulario de devoción. Se habían colocado varias cubiertas, incluidas 2 coifas, una capucha y un sudario, sobre su rostro, oscureciendo sus rasgos. Este nivel de conservación proporcionó una visión increíblemente detallada del pasado. La preservación del cuerpo se debió a que el ataúd estaba completamente sellado, creando un ambiente anaeróbico que evitó la descomposición. Una vez que el ataúd se abrió, el cuerpo fue expuesto al aire, iniciando nuevamente el proceso de descomposición. Reconociendo la urgencia, el equipo tuvo que actuar rápidamente. Tenían solo 72 horas para reducir la temperatura del cuerpo a 4 grados Celsius, 39.2 grados Fahrenheit, para detener la descomposición. Esta fue una carrera contra el tiempo, y gracias a la experiencia de la NASA en control ambiental, el equipo logró preservar los restos. Este descubrimiento dejó a todos asombrados y llenos de curiosidad. ¿Quién era esta mujer y cuál era su historia? ¿Cómo había estado tan notablemente preservada durante siglos? La participación de la NASA en un hallazgo arqueológico tan significativo subrayó la importancia de los avances tecnológicos en la revelación y preservación de nuestra historia. Cuando los arqueólogos y científicos de la NASA abrieron el ataúd de plomo de 350 años, se encontraron con una visión que era tanto extraordinaria como misteriosa. Las observaciones iniciales dentro del ataúd revelaron un cuerpo extraordinariamente bien conservado de una mujer aristócrata. Su ropa, los objetos funerarios y el estado general de su cuerpo eran asombrosos, planteando muchas preguntas sobre su identidad y vida. A medida que el equipo examinaba cuidadosamente el contenido del ataúd, notaron que la vestimenta de la mujer seguía en gran parte intacta. Ella estaba vestida con un hábito de lana, una camisa de lino, una capa y una prenda parecida a una bufanda conocida como casulla. También llevaba calentadores de piernas y un par de zapatos de cuero con suela de corcho. En sus manos entrelazadas había un crucifijo, y su brazo derecho llevaba un escapulario de devoción. Varias cubiertas, incluidas 2 coifas, una capucha y un sudario, se habían colocado sobre su rostro, oscureciendo sus rasgos. Estos objetos sugieren que la mujer había llevado una vida religiosa, posiblemente dentro del convento mismo.
Entre los fascinantes hallazgos dentro del ataúd había un pequeño recipiente de plomo colocado cerca del cuerpo. Este recipiente, al abrirse, reveló un corazón preservado. El corazón fue un hallazgo significativo, pero también vino con una inscripción que proporcionó pistas esenciales. La inscripción sugería que el corazón pertenecía a Toussaint de Perian, un caballero que había muerto en 1649. Este hallazgo añadió otra capa de intriga al misterio de la identidad de la mujer. Armados con la información de la inscripción, los investigadores comenzaron el proceso de identificación del cuerpo. La inscripción del corazón era una pista histórica, ya que conectaba el corazón con una figura histórica específica. A través de registros históricos y un análisis cuidadoso, el equipo identificó a la mujer como Louise de Kengo, la viuda de Toussaint de Perian. La historia de Louise de Kengo comenzó a desarrollarse. Los registros históricos indicaron que, tras la muerte de su marido, Toussaint de Perian, Louise eligió vivir una vida de devoción dentro del convento de los jacobinos. Era costumbre en ese periodo que las viudas de la nobleza pasaran sus últimos años en contemplación religiosa, a menudo dentro de un convento. La presencia del corazón de Toussaint con ella en el ataúd fue un testimonio de su vínculo y de las prácticas de la época, donde los corazones a veces se preservaban y se enterraban con sus seres queridos. El proceso de identificación de Louise de Kengo fue meticuloso. Los investigadores compararon la ropa, los objetos funerarios y la inscripción del corazón con textos y registros históricos. Cada pieza de evidencia fue examinada minuciosamente, construyendo una imagen coherente de la vida de Louise y su lugar de descanso final. La notable conservación de su cuerpo y los objetos funerarios proporcionaron detalles ricos que coincidían con las descripciones en los documentos históricos. Este descubrimiento arrojó luz sobre la vida de Louise de Kengo, pero también proporcionó valiosas perspectivas sobre las costumbres funerarias de la aristocracia francesa en el siglo XVII. La combinación de análisis científico, investigación histórica y tecnología avanzada trajo su historia a la vida, permitiéndonos conectar con un fragmento de la historia que había estado oculto durante siglos. Nuestra curiosidad se ve despertada por las nuevas preguntas que surgen a medida que aprendemos más sobre esta historia. ¿Cómo se desarrollaba la existencia cotidiana de Louise de Kengo tras las paredes del convento? ¿Cómo moldearon las costumbres de los entierros de la época su último lugar de descanso? ¿Y qué más misterios podría estar aún ocultando este antiguo lugar? A medida que continuamos reuniendo las fascinantes características de este ataúd de 350 años y la notable historia que revela, estos enigmas nos invitan a investigar más en detalle. Uno de los aspectos más asombrosos de este hallazgo es el excepcional estado de conservación. El ataúd, hecho de plomo, estaba completamente sellado. Este ambiente hermético jugó un papel fundamental en la prevención de la descomposición del cuerpo. Al limitar la exposición al oxígeno y la humedad, el ataúd creó efectivamente una cápsula del tiempo natural. El ambiente frío y estable dentro del ataúd sellado mantuvo la condición del cuerpo a lo largo de los siglos, protegiéndolo de los elementos y de la actividad microbiana. La ropa de la mujer y los objetos funerarios también contribuyeron a la preservación. Las capas de hábito de lana, camisa de lino y otras prendas absorbieron y retuvieron cualquier humedad residual, creando un microambiente que ralentizó aún más el proceso de descomposición. La colocación del cuerpo y los objetos dentro del ataúd fue meticulosa, asegurando que cada elemento desempeñara un papel en la preservación de los restos. Una vez que el cuerpo fue retirado de forma segura y transportado a un entorno controlado, los investigadores comenzaron un exhaustivo examen médico. Las observaciones iniciales mostraron que la piel de la mujer, aunque deshidratada, estaba en gran parte intacta. Sus articulaciones aún eran algo flexibles, e incluso sus venas eran visibles bajo la piel. Un análisis médico más detallado reveló datos fascinantes sobre su salud en el momento de su muerte. La mujer sufría de cálculos renales,
una condición que era detectable incluso después de siglos. Se encontraron adherencias en sus pulmones, lo que sugiere que había experimentado problemas respiratorios, posiblemente bronquitis crónica o tuberculosis, que eran dolencias comunes durante ese periodo. El hallazgo más intrigante fue la condición de su corazón. Había sido removido quirúrgicamente con notable precisión, indicando un alto nivel de conocimiento y habilidad médica para la época. Este procedimiento, junto con la presencia de un recipiente de plomo con otro corazón, proporcionó pistas sobre las prácticas médicas y funerarias de la aristocracia francesa del siglo XVII. El corazón preservado encontrado en el recipiente de plomo fue sometido a un análisis radiológico avanzado utilizando tomografía axial computarizada y escáneres. Estas exploraciones proporcionaron una vista detallada de la estructura y condición del corazón, revelando más de lo que era visible a simple vista. Curiosamente, el análisis radiológico mostró que el corazón, aunque tenía siglos de antigüedad, presentaba claros signos de enfermedad de las arterias coronarias. Esta condición, que lleva al endurecimiento y estrechamiento de las arterias, era evidente en las exploraciones, indicando que la persona sufría de problemas cardíacos significativos durante su vida. La presencia de tal enfermedad fue un hallazgo importante, ofreciendo información sobre los problemas de salud que enfrentaban las personas en el siglo XVII. Las exploraciones permitieron a los investigadores ver los intrincados detalles del proceso de embalsamamiento. El corazón había sido preservado utilizando una mezcla de sustancias, incluido el plomo, que ayudó a mantener su forma y condición a lo largo del tiempo. El nivel de conservación logrado fue extraordinario, arrojando luz sobre las sofisticadas técnicas utilizadas en el pasado. Estos hallazgos científicos abren aún más preguntas. ¿Qué nos dice la presencia de tales procedimientos médicos avanzados sobre la sociedad en la que vivió esta mujer? ¿Cómo se comparaban las técnicas de embalsamamiento utilizadas entonces con las prácticas modernas? ¿Y qué más secretos podrían revelarse a medida que los investigadores continúan estudiando este increíble descubrimiento? A medida que armamos el rompecabezas de este ataúd de 350 años, cada revelación científica nos acerca más a comprender la vida y los tiempos de la mujer que contenía. La interacción entre técnicas de preservación, hallazgos médicos y análisis radiológico avanzado pinta un vívido retrato de una época pasada, cautivando nuestra imaginación y alimentando nuestra búsqueda de conocimiento. El entierro del corazón fue una práctica que surgió en la Europa medieval, particularmente entre la aristocracia. Durante este periodo, no era raro que los corazones de los individuos fallecidos fueran extraídos, embalsamados y enterrados por separado del cuerpo. Esto a menudo se hacía por razones religiosas, políticas o personales. En muchos casos, el corazón se inhumaba en un lugar que tenía un significado significativo para el fallecido o su familia. La práctica simbolizaba las intensas conexiones emocionales y espirituales que trascendían la muerte física. Al preservar el corazón, los seres queridos podían mantener un vínculo tangible con el difunto, reflejando tanto reverencia como recuerdo. Esta tradición también se alineaba con la creencia medieval en el corazón como el asiento del alma y las emociones, lo que realzaba aún más su importancia simbólica. El descubrimiento del entierro de Luis de Kengo con el corazón de su esposo no es un caso aislado. Hay varios ejemplos notables de entierros de corazones a lo largo de la historia. Por ejemplo, el corazón de Ricardo Corazón de León, el famoso rey inglés, fue embalsamado y enterrado por separado de su cuerpo. Su corazón fue colocado en la Catedral de Rouen, en Francia, mientras que su cuerpo fue enterrado en la Abadía de Fontevraud. Otro ejemplo es el corazón de Ana de Bretaña, una reina de Francia, que fue encerrado en un relicario de oro y enterrado junto a sus padres en Nantes. Estos casos ilustran la naturaleza generalizada de esta práctica entre la nobleza europea, cada uno reflejando los paisajes personales y políticos de su tiempo.
El entierro de Louise de Kengo con el corazón de su esposo, Toussaint de Perrien, añade una capa profundamente romántica a esta práctica histórica. El corazón, encontrado en un recipiente de plomo con una inscripción, significa el vínculo duradero entre la pareja. Los registros históricos sugieren que, tras la muerte de Toussaint, Louise pasó el resto de su vida en el convento de los Jacobinos, un lugar de retiro espiritual y devoción. Este acto de enterrar el corazón de Toussaint con Louise simboliza un amor que trascendió sus vidas. Refleja las normas culturales de la aristocracia francesa del siglo XVII, donde tales gestos eran vistos como expresiones tanto de devoción personal como de estatus social. La práctica del entierro de corazones durante este período a menudo estaba entrelazada con creencias religiosas, enfatizando la importancia espiritual del corazón. La elección de Louise de ser enterrada con el corazón de su esposo también muestra la importancia de la memoria y el legado en los círculos aristocráticos. Al preservar y enterrar el corazón, la familia del difunto podía honrar su linaje y mantener una conexión con su herencia. Este ritual actuaba como un poderoso recordatorio de la vida del individuo y sus relaciones, cerrando la brecha entre los vivos y los muertos. La significación cultural e histórica de este descubrimiento plantea preguntas intrigantes. ¿Qué otras tradiciones y rituales observaba la aristocracia francesa del siglo XVII? ¿Cómo influían estas prácticas en sus puntos de vista sobre la vida y la muerte? ¿Y qué otros secretos podrían ocultar los sitios de enterramiento de este periodo? Cuando pensamos en la momificación, a menudo se nos viene a la mente el antiguo Egipto. Los egipcios perfeccionaron el arte de preservar cuerpos, siendo su ejemplo más famoso el de Tutankamón, el rey niño. Descubierta en 1922 por Howard Carter, la tumba de Tutankamón contenía una riqueza de artefactos y su cuerpo notablemente bien conservado. Los egipcios creían que la momificación era esencial para el viaje del alma en la vida después de la muerte, y sus métodos reflejaban esta importancia espiritual. En contraste, el descubrimiento de la doncella de hielo, también conocida como Juanita, ofrece una perspectiva diferente. Encontrada en 1995 en el Monte Ampato, en Perú, Juanita era una joven inca sacrificada para apaciguar a los dioses. Las temperaturas heladas preservaron su cuerpo casi perfectamente, proporcionando información sobre los rituales incas y sus creencias en las ofrendas sacrificatorias. De manera similar, las momias de Tarim de la región de Xinjiang en China presentan otro ejemplo intrigante. Estas momias, que datan de alrededor del 1800 a.C., fueron preservadas naturalmente por las condiciones áridas de la cuenca de Tarim. Sus rasgos europeos y vestimenta sugieren una compleja red de migración e intercambio cultural a lo largo de la antigua ruta de la seda. Diferentes culturas desarrollaron prácticas de momificación únicas basadas en su entorno, creencias y tecnología disponible. En el antiguo Egipto, el proceso implicaba la extracción de órganos internos, el secado del cuerpo con natrón y el envolvimiento en lino. Este método tenía como objetivo prevenir la descomposición y asegurar la supervivencia del difunto en la vida después de la muerte. En contraste, los chinchorros de Chile del Norte, una de las culturas conocidas más antiguas en practicar la momificación, empleaban una técnica diferente. Ellos removían la piel y la carne, trataban los huesos y luego reensamblaban el cuerpo con palos y arcilla antes de cubrirlo nuevamente con la piel. Este método, que data del 5000 a.C., muestra su creencia en la importancia de preservar al difunto por razones espirituales. La práctica del entierro del corazón, como ejemplifica Louise de Kengo, es un reflejo del significado cultural y personal de la momificación en la Francia del siglo XVII, en la historia más reciente. La extracción y preservación del corazón representaba un vínculo espiritual y emocional que a menudo se asocia con el amor y la devoción. Las prácticas de momificación
varían ampliamente entre diferentes regiones y períodos históricos. Por ejemplo, en Groenlandia, el descubrimiento de las momias de Qilakitsoq proporciona información sobre la vida del pueblo inuit. Estas momias, preservadas por el frío y las condiciones secas, datan de alrededor del año 1475 d.C. e incluyen a un niño de 6 meses, mostrando las duras condiciones de vida y el enfoque de la comunidad hacia la muerte. Otro ejemplo son los cuerpos de los pantanos de Europa del Norte, como el hombre de Tollund, encontrado en Dinamarca. Estos cuerpos, preservados en turberas, datan de la Edad de Hierro. El ambiente ácido y de bajo oxígeno de las turberas momificó naturalmente los restos, proporcionando una ventana al pasado y revelando detalles sobre la vida y la muerte de los individuos. La práctica budista de la automomificación, o Sokushinbutsu en Japón, ofrece una perspectiva única sobre la momificación. Los monjes seguían un régimen riguroso de ayuno y meditación para preparar sus cuerpos para la preservación, reflejando su dedicación espiritual y creencia en alcanzar la iluminación a través de esta forma extrema de autodisciplina. Estos diversos ejemplos de prácticas de momificación en diferentes culturas y épocas muestran las variadas formas en que los humanos han abordado la muerte y la preservación. ¿Qué motivó estos diferentes métodos? ¿Cómo reflejan estas prácticas las creencias y valores de las sociedades que las emplearon? Cada descubrimiento añade otra pieza al rompecabezas de la historia humana, invitándonos a explorar el rico tapiz de las prácticas culturales y su significado. NASA empleó radar de penetración terrestre para identificar la posición exacta del ataúd sin alterar el suelo circundante. Este método no invasivo permitió a los arqueólogos crear un mapa detallado de las características subterráneas, asegurando que el proceso de excavación fuera preciso y mínimamente disruptivo. Una vez localizado el ataúd, los controles ambientales se volvieron esenciales. El ataúd se mantuvo en un ambiente controlado para prevenir la rápida descomposición. La experiencia de NASA en mantener condiciones estables para misiones espaciales se tradujo perfectamente a esta empresa arqueológica. Al regular cuidadosamente la temperatura y la humedad, el equipo pudo preservar el ataúd y su contenido durante las fases de excavación y transporte. Los métodos de preservación también vieron avances significativos con la participación de NASA. Utilizando técnicas desarrolladas para la exploración espacial, los investigadores pudieron crear un ambiente que imitaba las condiciones selladas del ataúd, previniendo la descomposición adicional una vez que el ataúd fue abierto. Este enfoque innovador aseguró que se mantuviera el notable estado de preservación, permitiendo un análisis y estudio detallados. La colaboración entre NASA y los arqueólogos del Instituto Nacional de Investigación Arqueológica Preventiva de Francia, INRAP, fue fundamental. La tecnología de NASA proporcionó las herramientas necesarias para descubrir y preservar el ataúd, mientras que la experiencia de INRAP ofreció el contexto histórico y cultural necesario para comprender la importancia del hallazgo. Las avanzadas técnicas de imagen de NASA, como el escaneo 3D de alta resolución, permitieron a los investigadores examinar el contenido del ataúd sin perturbaciones físicas. Este análisis no invasivo proporcionó detalles sobre la vestimenta, los objetos de entierro e incluso el estado biológico del cadáver. Los modelos 3D generados a partir de estos escaneos ofrecieron una vista completa que podría compartirse con expertos de todo el mundo, facilitando la investigación y discusión colaborativas. La experiencia de NASA en el control ambiental garantizó que el ataúd y su contenido se mantuvieran en condiciones óptimas a lo largo del proceso de excavación. El uso de unidades portátiles de control climático, desarrolladas para misiones espaciales, creó un ambiente estable que protegió los frágiles restos de cambios bruscos en la temperatura y la humedad. La exitosa colaboración entre NASA e INRAP abre emocionantes posibilidades para futuros descubrimientos arqueológicos. El uso de tecnología avanzada en excavación y preservación podría revolucionar el campo,
permitiendo una exploración más precisa y menos invasiva de los sitios históricos. El radar de penetración terrestre, el escaneo 3D y las tecnologías de control climático son solo el comienzo. Imagina el potencial para descubrir y preservar artefactos que han estado ocultos durante mucho tiempo bajo la superficie. Con estas herramientas avanzadas, los arqueólogos pueden desenterrar nuevas capas de historia sin causar daño a los sitios. Esto significa más descubrimientos intactos, estudios más detallados y una comprensión más profunda de nuestro pasado. ¿Qué otros secretos antiguos yacen enterrados, esperando ser revelados con la ayuda de la tecnología moderna? ¿Cómo cambiarán estos avances nuestra comprensión de la historia y la cultura? Las posibilidades son infinitas, y la colaboración entre NASA y los arqueólogos está allanando el camino para un nuevo periodo de descubrimiento. Excavar y exhibir restos humanos antiguos plantea dilemas éticos significativos. Los individuos desenterrados durante estas excavaciones fueron personas vivas en su momento, con sus propias historias, creencias y familias. Tratar sus restos con dignidad y respeto es fundamental. Los arqueólogos deben navegar la delgada línea entre la investigación científica y el potencial de profanación. El acto de perturbar una tumba, incluso con fines científicos, puede considerarse irrespetuoso. Este dilema se intensifica cuando los restos se exhiben en museos o exposiciones. Si bien tales exhibiciones pueden educar al público y honrar el pasado, también pueden ser percibidas como una reducción de los restos humanos a meros objetos de curiosidad. Las pautas éticas sugieren que la exhibición de restos humanos debe hacerse con la máxima sensibilidad, a menudo involucrando la consulta con comunidades descendientes y considerando sus deseos. Equilibrar la investigación científica con el respeto por el patrimonio cultural requiere un intenso entendimiento y sensibilidad hacia las culturas que se estudian. Diferentes culturas tienen creencias y prácticas variadas respecto a la muerte y el entierro, y estas deben ser reconocidas y respetadas. En el caso del descubrimiento de Rennes, comprender el contexto histórico y cultural de la aristocracia francesa del siglo XVII es esencial. Las prácticas de entierro, la significación religiosa y las normas sociales de esa época informan sobre cómo se manejan los restos de Louis de Kengo y otros. Involucrar a historiadores locales, expertos culturales y, cuando sea posible, a descendientes puede proporcionar valiosas perspectivas y ayudar a garantizar que el proceso de excavación y estudio honre el patrimonio cultural. Se debe preguntar, ¿cómo desearían las personas de ese período que se tratara a sus muertos? ¿Apoyarían el estudio científico de sus restos si significara contribuir a una mayor comprensión de su cultura y tiempos? Estas preguntas guían a los arqueólogos en la toma de decisiones éticamente sólidas. Estas consideraciones éticas plantean preguntas importantes. ¿Cómo equilibramos la búsqueda del conocimiento con la necesidad de respeto y sensibilidad? ¿Cuáles son las mejores maneras de involucrar a las comunidades descendientes y honrar sus deseos? ¿Y cómo podemos asegurarnos de que las historias de aquellos que vivieron antes que nosotros se cuenten con dignidad y respeto? A medida que continuamos descubriendo el notable hallazgo en Rennes, debemos mantenernos atentos a estos desafíos éticos. El objetivo no es solo desenterrar el pasado, sino hacerlo de una manera que honre y respete a las personas y culturas que nos precedieron. Este enfoque ético enriquece nuestra comprensión y asegura que nuestra búsqueda del conocimiento sea tanto responsable como respetuosa.